try. Para toda Valencia, smile. Hola, Sebastián. Hola, ¿qué tal? Hola, Amparo. Hola. Bueno, empiezo por Sebastián. Explícame un poquito cómo empezó New Limit realmente, o tú como músico de dance, qué has sido y cómo empezaste. Bueno, yo empecé ya hace tiempo, ¿no?, a hacer música desde que éramos pequeños y tal. Lo que ocurre que esto de hacer ya para hacer test para discoteca, música de baile, pues era cosa de 2 años. Y yo me dedicaba pues más que nada a hacer música máquina, pero mi hermana, que es Amparo, pues me gusta cómo canta y yo, ¿por qué no probamos a hacer un tema cantado? Y desde ahí empezó todo. Ahora ya cosa de año y medio así. Realmente un tema cantado cuesta más entrar en el mercado que cualquier tema así máquina. Entonces hemos tenido que ir a tocarlo pues cantidad de veces hasta que al final pues fuimos a Disco Shop y se lo quedó Javi. Realmente el tema del Smile, ¿vosotros os esperabais que fuera el boom que ha llegado a ser? Hombre, el boom que ha llegado a ser tanto no, pero yo tenía muchas esperanzas con él. Realmente de todo lo que se ha dicho de la producción del Smile, que es la producción dejaba mucho que desear, que si el inglés, que si todo eso, sois conscientes de que eso se ha hablado, ¿no? ¿Qué tenéis que decir respecto a eso? No, pues eso, yo qué sé, eso no es verdad. El inglés pues yo lo tengo muy trabajado, lo estoy estudiando, y la música pues también está muy trabajada, nos ha costado mucho, y además lo hemos hecho con mucha ilusión y con muchas ganas. Y eso es lo que cuenta. Y ahora para salir con el Scream a la calle, ¿cómo os habéis planteado toda esta campaña, toda esta movida, después de tener el primer pelotazo? Ha sido muy difícil lograr un tema que tuviera más o menos el mismo sistema, pero que en realidad tuviera mucha más calidad, pienso, que el primero para conseguir todo eso. Sí, bueno, hemos intentado pues seguir la línea del New Limit con el Smile, y hemos probado hacer pues el Scream con mucha más fuerza y mucha más técnica, y ha salido mucho mejor. El New Limit a nivel nacional, ¿cómo podemos hablar de New Limit a nivel nacional? ¿Qué es? La bomba. La bomba, muy claro. A nivel internacional tenemos algo por ahí, New Limit va a salir fuera de España, ¿cómo está el tema? Sí, hay ya orejitas que nos van diciendo cosas. Realmente en recopilatorios me podéis hablar en cifras, ¿cuántos recopilatorios podéis haber estado saliendo para que la gente se haga una idea del boom que sois? Bueno, pues hemos salido por lo menos en 6 o 7. Luego es por el Mix, en Valencia 5, Ibiza, muchos. Háblame un poquito de Javier Pascual, que se mojó por vosotros. A ver, ¿qué tenéis que decir? Pues mira, ahí está, así que venga para acá, sí. Y el mismo. Venga, hablar un poquito de cómo surgió todo esto y cómo está New Limit en la calle por vuestra historia conjunta. Bueno, pues nada, ellos trajeron el tema, lo oímos y bueno, se hicieron unos retoques, nos gustó bastante y se sacó al mercado, ¿no? Y se lanzó bastante bien, se enviaron promociones a mogollón de emisoras de radio y el tema pues ha ido apoyando hasta que al final pues ha pasado esto, ¿no?, que ha sido un boom. Y luego referente al otro, pues bueno, también es lo que decía Amparo, han intentado seguir la misma línea, lo han hecho un poquito con un poquito más de producción, mejorando, porque siempre el segundo pues pillas algún fallo el primero, y nada, lo han hecho adelante así, y bueno, ya está el número de la FIBE, entra en una recopilación que sale ahora que es muy fuerte, que es el Máquina Total 8, y vamos, el tema aún no está explotado, aún le queda mucha vida a este tema. Este hombre que acaba de hablar, Javier Pascual, es el que ha hecho posible que desde Barcelona, que estuvieron anoche los New Limit actuando, estuvieran ahora, pues han estado con nosotros aquí en el Weekend Dance TV, en el aniversario de Heaven de nuestra movida de